Bienvenidos a la Fundación Pablo VI, a este espacio de encuentros para una nueva era. La Unión Europea ha contribuido indudablemente a los avances de la democracia, de los derechos civiles, de las libertades, del progreso económico de los Estados miembros. Pero al mismo tiempo la Unión Europea ha vivido en un permanente estado de cuestionamiento prácticamente desde sus orígenes. Por un lado, los que anhelan los Estados Unidos de Europa. Por otro lado, los llamados euroescépticos, o quizás más aún, eurófobos, impulsados, algunos de ellos por partidos extremistas, y todo ello acrecentado por la situación de pandemia en la que vivimos. Por eso hoy nos tenemos que preguntar cuestiones como cuáles son los desafíos de la Unión Europea en este siglo XXI, cuál es la idea de Europa que tenemos actualmente, cómo es posible que en un mundo global prácticamente europeizado, Europa esté en una situación de debilidad. ¿Y cómo saldremos de esta pandemia en la que nos encontramos? De todo ello hablaremos en este espacio Encuentros para una nueva era. Comenzamos. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados excepcionales. Eugenio Nassarre, has sido muchas cosas, pero fuiste presidente del Consejo Federal del Movimiento Europeo. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias. Y Belén Becerril, que formas parte del Instituto Europeo del REAL, ¿no? Es REAL, Instituto Europeo de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenida, Belén. Encantada de estar aquí. Contactaremos también por videoconferencia con Jaume Duch, es el director de comunicación del Parlamento Europeo, con Domènec Ruiz, un eurodiputado del Parlamento, y con Wilhelm Hofmeister, que es el director de aquí de la Oficina Española de la Fundación Konrad Adenauer. Antes, Eugenio, Belén, de comenzar con nuestro diálogo, vamos a ver un pequeño vídeo, unos datos. El mes pasado se localizaron en Italia 30 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca paralizadas y sin control. El ritmo de vacunación en el Reino Unido es superior a la media de la Unión Europea. El proceso de vacunación está poniendo en evidencia la fortaleza del proyecto europeo y la imagen de sus instituciones ha quedado deteriorada justo en un momento vital. El Brexit supuso la primera salida de un país de la Unión, un trauma que la vieja Europa ha tenido que afrontar en un momento de debilidad. Los populismos de derechas y de izquierdas ocupan los gobiernos de varios países. La crisis europea ha enfrentado a ricos y a pobres. El ciudadano no percibe a la Unión como un contrapeso internacional a Rusia, Estados Unidos o China. Europa está en la encrucijada, momento para volver a sus orígenes, a los principios sobre los que se creó. Hoy hablamos de la salud del proyecto europeo, de su respuesta a la crisis, de cómo tiene que crecer o consolidarse. ¿Es Europa parte del problema o es la solución? Decíamos, Eugenio, Belén, ahora en la introducción, y escuchábamos también en el vídeo, que es verdad que Europa para unos todavía está muy lejana, para otros parece que es la salvación, pero quizás a lo mejor lo que no sabemos, por empezar este diálogo, lo que no sabemos es qué es Europa, ¿no? Cómo se fundó Europa, cuáles son los orígenes de Europa, porque quizás eso nos puede servir un poco también para dar continuidad y responder a algunas de las cuestiones que nos planteábamos. ¿Qué es Europa, Eugenio? Bueno, yo creo que la pregunta de qué es Europa no se puede responder sin saber algo, lo mejor posible, sus orígenes, su nacimiento. Un ser y Europa es un ser, la Europa unida, es decir, el proyecto de una Europa integrada, tiene un nacimiento. Precisamente dentro de muy pocos días vamos a celebrar el 70 aniversario de la firma del embrión de Europa, que fue la CECA, la Comunidad del Carbón y del Acero. Se firmó en París el 18 de abril de 1951 por los 6 estados fundadores. También hay que recordarlos, fueron Alemania, Francia, Italia y los 3 países pequeños, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y hubo unos personajes excepcionales que vieron la necesidad de la integración europea después de lo terrible que había pasado la sociedad europea con 2 guerras dramáticas que vivieron una misma generación, la guerra de la Primera y la Segunda, y al final de la Segunda Guerra Mundial hubo una especie de clima de decir, Europa no puede caminar hacia
su suicidio. Churchill, que en fin, era la legitimidad de ser, en fin, el gran artífice de la victoria de las potencias democráticas, de las potencias que llamamos el mundo occidental, convoca con otros cuantos líderes europeos en La Haya, en 1948, lo que hemos llamado el Congreso de Europa, que yo creo que es el acta de nacimiento de esta Europa que real, la que estamos viviendo, la que ahora tiene problemas que se han apuntado en este vídeo que hemos visto. Perdona que te interrumpa un momentito. En estos orígenes, tú hacías alusión a unos señores, a unos padres fundadores de todo esto. ¿Cuál era lo que les llevó a estos padres fundadores? Belén, quizás tú de los padres fundadores también sabes mucho. ¿Qué les llevó a crear Europa? ¿Por qué vieron esa necesidad? ¿Quién eran esos padres fundadores que vieron esa necesidad de Europa? Sí, pues bueno, yo creo que aquí hay sobre todo 4 personas que juegan un papel fundamental. Uno es Jean Monnet, ¿no?, que es un hombre pues, con una personalidad fascinante, ¿no?, porque él es un hombre de empresa, ¿no?, se dedica a sacar adelante el negocio de coñac de su familia y viaja, y ¿no?, al final es un comerciante, ¿no?, y él comprende muy bien los problemas de Europa. Y en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hace una propuesta al ministro de Asuntos Exteriores francés, que es Robert Schuman, donde él realmente pues, imagina esta primera comunidad europea del carbón y del acero, ¿no? Monnet tiene muchísima relación con los Estados Unidos, con el Reino Unido, ha viajado por los Estados Unidos, ha conocido, ¿no?, ese país y su desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial, esa dimensión norteamericana que él admira, ¿no?, la gran empresa, el gran mercado, ¿no?, y él comprende, ¿no?, qué debe hacer Europa, ¿no?, y comprende además que los lazos se crean persona a persona, comerciando, ¿no?, tiene ese espíritu pragmático del empresario, ¿no?, y se acerca al ministro de Asuntos Exteriores de Francia y le propone hacer esa primera comunidad, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ¿no? Y los otros 3 personajes fundamentales son el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, el canciller alemán, ¿no?, Robert Schuman, Konrad Adenauer, y también Alcide de Gasperi. Al final son los 3 grandes estados junto con los 3 del Benelux. Y estos son otros 3 personajes fascinantes, porque son 3 hombres que han sobrevivido a la guerra, ¿no?, perseguidos de manera terrible, ¿no?, escondidos, ¿no?, perseguidos por el nazismo y por el fascismo. 3 hombres de frontera que habían vivido, ¿no?, en su propia experiencia pues, el dolor de la frontera, la guerra, los movimientos de personas, ¿no? Schuman es de la Alsacia, conoce, ¿no?, ha vivido el enfrentamiento franco-alemán. Konrad Adenauer es de Colonia, por lo tanto es Alemania que ya mira a Francia muy occidental, y Alcide de Gasperi es del Trento, o sea que también esa Italia fronteriza, ¿no? Son 3 hombres de iglesia también, ¿no? El pensamiento social cristiano es fundamental para entender a los 3 personajes. Los 3 hablan alemán, ¿no?, y se produce ese entendimiento, ese encuentro, ¿no? Los 3 tienen al final el sueño de superar esa terrible historia, ¿no?, de enfrentamiento europeo y hacer algo nuevo, ¿no? No volver a recorrer ese mismo camino de proteccionismo, esa espiral, ¿no?, dice Jean Monnet, no volver a repetir la misma historia, crear una solidaridad de hecho, hacer algo juntos, ¿no? Y bueno, ahí se produce ese encuentro, ellos se entienden y ponen adelante la primera comunidad. Sí, añadiría, los ha descrito perfectamente Belén, son fundamentales y tienen además esos vínculos, bueno, que fue una fortuna histórica que lo tuvieran, hablaban los 3 alemán, 2 de ellos habían sido uno del Imperio Austrohúngaro en su juventud y después pasa a ser territorio italiano, Schuman lo mismo, alemán en su vida y francés, es decir, y por lo tanto tenían la conciencia de que además de ser de sus naciones había un vínculo entre ellos que era Europa, el ser europeo. Lo dijo muy bien Guardini, este gran filósofo y teólogo ítalo-alemán, nacido en Italia pero educado en Alemania, cuando le entregaron el
el premio Erasmus y hizo un brillantísimo discurso precioso sobre cómo se siente uno europeo y entonces dice, a mí Europa me salvó todas las contradicciones de mi vida. Si me preguntaba qué soy italiano, soy alemán, y efectivamente quiero añadir que de esos tres personajes, en estos momentos, De Gasperi y Schuman, que eran profundos creyentes católicos, están en proceso de beatificación. Porque yo creo que el proyecto de integración europea tuvo lo han destacado los historiadores, tuvo una profunda dimensión moral, que era evitar que hubiera nuevas guerras en Europa. Es un proyecto de paz. 70 años después podemos decir que hemos conseguido esa paz. No ha habido conflictos armados en la Europa, en la Europa integrada. Lo hemos desgraciadamente vivido fuera de ella, como sabemos, y al mismo tiempo dicen, bueno, ¿en qué nos unimos? ¿Cómo nos unimos? Entonces dijeron, bueno, la paz no a cualquier precio. La paz tiene que tener unas bases políticas, unas bases que fundamenten esta convivencia que queremos. Y fueron eso que llamamos los valores europeos, la libertad, las libertades, un Estado limitado, un Estado que respeta a la persona. Es un proyecto muy antitotalitario, que tiene que basar en el imperio de la ley, el Estado de Derecho, los tribunales independientes que funcionan, una economía basada en la iniciativa personal, en la iniciativa privada, pero que tiene reglas, y el principio de solidaridad, que es lo que le diferencia con los estados anteriores. El Estado no puede ser el del laissez-faire, laissez-passer, es decir, de dejar a la intemperie a los ciudadanos, sino que tiene que promover políticas basadas en la solidaridad que hagan que nadie se quede en la cuneta. Es lo que llamamos el modelo social europeo. Sin duda, los avances que ha provocado la Unión Europea en esas materias de democracia, de libertades, de derechos civiles, como tú decías, y en el progreso económico, en definitiva, también ha sido tremendo. Tenemos a Jaume Duch, director de comunicación del Parlamento Europeo. Yo creo que lo podemos... Jaume, hola, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Mira, estábamos hablando aquí con Eugenio Nassarre, con Belén Becerril, sobre todo el ámbito de los orígenes de la Unión Europea, el por qué se crearon. Estaba comentando Eugenio, bueno, pues todos los avances en el ámbito democrático, libertades, derechos que había supuesto para nosotros la Unión Europea. Pero todavía hoy la ciudadanía, por lo menos una parte de la ciudadanía, quizás la ve con un poquito de lejanía la Unión Europea. Tú, que estás ahí en medio de Bruselas, en el Parlamento Europeo, ¿qué puedes decirnos sobre todo esto? Bueno, en primer lugar, saludar a Belén y a Eugenio, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir, es decir, el grado de conocimiento de la gente respecto a lo que es la Unión Europea, cómo funciona, las instituciones, etcétera, es escaso, no voy a decir lo contrario, pero en cambio yo sí creo que la gente ya tiene conciencia de la importancia de la propia Unión Europea, es decir, la gente no sabe quién toma las decisiones en Bruselas o no sabría explicar correctamente, la mayor parte de la gente, qué es lo que hace cada institución, qué es lo que hacen los Estados miembros, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sabe es que hoy en día la mayor parte de las decisiones importantes ya se toman en Bruselas o en Estrasburgo. Yo creo que esa conciencia ya existe y probablemente ha quedado reforzada, para bien o para mal, cada uno opinará lo que quiera, con el Brexit, con toda la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que es una negociación cuyo peso han llevado las instituciones europeas, no los Estados miembros, o por supuesto la respuesta al coronavirus, tanto la primera parte, la respuesta sanitaria al principio, la respuesta económica o financiera después, y en este momento el plan o digamos el sistema de vacunación a nivel europeo. Pero es verdad que falta bastante y lo curioso es que seguramente hay más conciencia de la importancia de la propia Unión Europea y de qué representa la Unión Europea fuera de la Unión que dentro de la Unión. Cuando uno sale de la Unión Europea es cuando realmente se da cuenta de la presencia, de la imagen que la Unión Europea tiene en el resto del mundo. Déjame quizás añadir una cosa, y es que
a veces también creo que exigimos demasiado a la gente. Yo, cuando me dicen, no, es que la gente no sabe distinguir entre una directiva y un reglamento, bueno, yo no creo que eso sea lo esencial, de la misma manera que probablemente los españoles que no han estudiado Derecho o que no se han preocupado especialmente tampoco van a saber diferenciar un proyecto de ley de una proposición de ley. Tampoco es eso. Tampoco es saber cuántos diputados tiene el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Yo creo que lo importante es que la gente sepa cuál es el impacto en sus vidas, en su quehacer diario, producido por las cosas que se deciden a nivel europeo. Y seguramente, pues sí, faltan conocimientos generales y quizás ahí habrá que empezar a pensar seriamente en cómo se incluyen algunos elementos, digamos, de conocimiento europeo en los currículum escolares. Jaume, has mencionado varias cuestiones que son de actualidad. Este programa, como sabes, no bajamos al terreno de la actualidad directa, es un debate más amplio, pero sí que me gustaría preguntarte algunas cuestiones, tú que las estás viviendo en primera persona. El tema, por ejemplo, hablabas de la pandemia, de la gestión de la Unión Europea de esta pandemia. Ha sido irregular, o por lo menos desde fuera lo vemos irregular, ¿no? En un primer momento fue distinto de cómo está siendo ahora. Con la vacuna también, por lo menos, hay gente que está diciendo que la Unión Europea está quedándose atrás. ¿Cómo veis desde allí, desde Bruselas, todo esto? Bueno, aquí también seguramente hay un elemento de falta de información. Vamos a empezar por el principio. La Unión Europea no tiene competencias en materia sanitaria, más allá de un artículo en el tratado en el que se habla de una cierta promoción, coordinación, pero en realidad competencia en este ámbito no la tiene, o por lo menos hasta ahora no la ha tenido. En general, la ciudadanía, yo creo, a veces tiene la sensación de que la Unión Europea puede hacer cualquier cosa, que tiene una competencia general sobre todo, y que cuando hay un problema, inmediatamente a la semana siguiente ese problema tiene que haber sido ya más o menos resuelto o por lo menos encaminado por parte de las instituciones europeas. Hace un año, cuando a todos nos cogió de improviso la llegada del virus, de la COVID-19, los estados reaccionaron más o menos como pudieron, unos mejor, otros peor. Las propias instituciones europeas, como muchos gobiernos, tuvieron 2 o 3 semanas, digamos, de ajuste, yo diría casi de ajuste mental a la situación, que era completamente novedosa, pero después, y a partir, insisto, de una situación en la que lo único que la Unión Europea puede hacer es coordinar a los Estados miembros. Si los Estados miembros se dejan coordinar y sobre la base de las líneas que fijan esos mismos Estados miembros, la Comisión Europea, el Parlamento detrás, lo que hacen es poner en marcha primero una campaña de gestión de recursos para conseguir tener algo que en ese momento en la Unión Europea prácticamente no existía, el material sanitario de base para hacer frente a esta pandemia. Hemos descubierto todos a la vez que prácticamente no había una sola mascarilla que se produjera en el territorio de la Unión Europea, o como dice Josep Borrell, lo ha dicho varias veces, ni un solo gramo de paracetamol se producía o se sigue produciendo en la Unión Europea, y cosas en las que habrá que reflexionar muy seriamente cuando haya pasado lo peor de esta pandemia. Y a partir de ahí, yo creo que podríamos hablar mucho rato al respecto, vemos cómo se pone en marcha un plan de recuperación económica y social que no tiene parangón, que se puede comparar con muchísima ventaja incluso al propio famoso Plan Marshall. Estamos hablando de una movilización de billones de euros de la solidaridad europea que conjuntados o digamos añadidos a medidas como las que ha tomado en su momento el Banco Central Europeo o la propia Comisión Europea, están haciendo que al final las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia, aun siendo graves, evidentemente, y ya no hablo de las consecuencias sanitarias gravísimas, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, la diferencia con cómo se ha afrontado todo esto en comparación con la crisis económica y financiera de los años 2008, 2010, 2012, es patente, es como de la noche al día. Es decir, que yo creo que todos hemos aprendido y que esta vez se hacen las cosas mejor. Y sobre las vacunas, no me voy a extender, estamos un poco en lo mismo de la situación de hace un año. Yo creo que todo el mundo entiende que es mucho mejor una, digamos,
una estrategia europea de acceso a la vacuna. Si esta estrategia no existiera, probablemente en este momento habría muchísimos menos españoles vacunados. Estaríamos haciendo cola esperando a que se vacunasen los ciudadanos de países con más recursos económicos o con los países, digamos, de nacionalidad de las empresas que han conseguido, de los laboratorios que han conseguido desarrollar esta vacuna antes que los demás. Es decir, que el punto de partida yo creo que ese era el lógico. A partir de ahí estamos haciendo entre todos algo que no se había hecho jamás y que por lo tanto pues no puede salir a la primera. Yo pongo esto en contexto. Primero, si hace un año nos hubiesen dicho que ahora estaríamos discutiendo de la velocidad a la que nos estamos vacunando, estaríamos aplaudiendo, estaríamos dando palmas. ¿Por qué? Porque hace un año ni siquiera sabíamos si ahora iba a haber vacuna y de hecho se hablaba de 2 años, de 3 años o de 4 años antes de generalizar la vacuna. En este momento hay 4 vacunas que ya están, digamos, registradas y aceptadas por la Unión Europea. En las próximas semanas va a haber 2 más, probablemente incluso alguna más antes del verano. Bueno, esa es una situación que no podíamos imaginar el año pasado. Y ahora estamos efectivamente en esta tensión de cuántas son las vacunas que llegan, a quién le llegan, agravadas por el caso de AstraZeneca, que es una cuestión muy particular, pero insisto en intentar ver las cosas, digamos, un poco a vista de pájaro. La situación es ahora ya mucho mejor que era en marzo. En este momento se están vacunando ya prácticamente 2 millones de europeos todos los días, que es más de lo que se está vacunando en Estados Unidos, que es una referencia que siempre hacemos, y estamos hablando de la llegada de muchas más vacunas en abril, en mayo y en junio. Es decir, esto es una maratón y las maratones pues empiezan como empiezan, pero lo importante es llegar al final. Jaume, el hecho de que algunos países de la Unión Europea estén buscando otros medios para conseguir por sí mismos vacunas, ¿puede preocupar esto a la Unión Europea? ¿Puede transmitir una imagen de debilidad, de que no ha sabido gestionar? Aunque has explicado fenomenalmente bien el tema de las competencias sanitarias de la Unión Europea, pero ¿puede esto transmitir una imagen de que la Unión no me soluciona los problemas y yo me voy por mi cuenta? Bueno, puede transmitir una cierta imagen de insolidaridad y seguramente también una imagen un tanto electoralista, porque todos sabemos que vacunas hay las que hay y son las que son. Es decir, que en este momento, por ejemplo, en Alemania, para salir, digamos, del contexto español, en Alemania hay un Land que ha anunciado que está negociando la posibilidad de obtener dosis de la vacuna rusa. Muy bien, pero al mismo tiempo ellos mismos te dicen no vamos a poder utilizar esta vacuna primero hasta que no la certifique la Unión Europea. Bueno, cuando la certifique la Agencia Europea del Medicamento, esta vacuna estará en las mismas condiciones que todas las demás, sea rusa, sea americana, sea británica o sea alemana. Pero es que el problema real es que en este momento no existe stock de esa vacuna. Es decir, uno puede establecer contratos con la empresa rusa o con una empresa de otro país, pero esta vacuna prácticamente todavía no existe o no hay dosis que estén apenas circulando, pues al final seguramente eso queda bien en los periódicos, pero después en la política sanitaria en concreto no nos lleva demasiado lejos. Pero efectivamente, respondiendo a tu pregunta, no da la imagen que tendríamos que dar. Jaume, quería hacerte una última pregunta y no te molesto más. El tema de los fondos, también has hablado de los fondos europeos, ¿no? Todo el tema de la negociación económica, que es verdad que podemos darle una similitud a lo que fue el Plan Marshall, en cierto modo, por lo menos por el volumen de millones que se mueve. Es cierto, pero en esa negociación de los fondos europeos hemos podido ver, por lo menos los países del sur, que quizás se ha vislumbrado alguna desconfianza por parte de los países del norte hacia nosotros. ¿Es así o es simplemente una mera percepción subjetiva nuestra? Bueno, yo creo que hay una cierta simplificación porque entre los países del norte hay países con posiciones muy diferentes y en los países del sur, si es que además sabemos diferenciar bien dónde empieza el norte y dónde acaba el sur, también. Yo lo que he visto es que al final lo que ha habido es un acuerdo histórico en el que 27 países han puesto de acuerdo en hacer algo que no se había hecho nunca antes, que es no ya solo poner en marcha un plan de recuperación ingente, sino basarlo en un procedimiento de mutualización de deuda en el que la deuda no es una deuda nacional,
es una deuda europea. Eso es federalismo en estado puro, eso es un paso adelante importante, que quizás no se habría dado si previamente no hubiese habido un Brexit. Yo creo que esa es una reflexión que también nos tenemos que hacer. Dicho esto, es verdad, y yo hablo más ahora quizás de lo que fue la crisis económica y monetaria de los años 2008-2012 y financiera. Yo creo que lo que pasa a veces es que los que ponen más dinero o los que tienen la impresión de que están poniendo más dinero, pues son también los que quieren saber qué va a pasar con ese dinero y los que de alguna manera fijan un poco el listón, y a veces lo hacen de manera incorrecta, y es verdad que todos hemos visto en algún momento reacciones contra Grecia, contra Italia o contra la propia España, que ni siquiera se basaban en la realidad, sino en clichés o, digamos, de alguna manera en elementos que no se corresponden con la realidad. Pero yo me quedo con la letra impresa, y la letra impresa es, insisto, un plan de recuperación que no tiene parangón, y que, si es bien aprovechado en los próximos 2 o 3 años, puede no solo servir para salir adelante o para neutralizar las consecuencias de esta crisis sanitaria, sino incluso ayudar a la modernización de todo el tejido económico europeo y darle el empuje que nos va a hacer falta en los próximos años. Muy bien, Jaume, muchísimas gracias, y sobre todo quiero trasladarte mi felicitación por el enorme trabajo y gran esfuerzo que estáis haciendo allí desde la Unión Europea en Bruselas. Muchas gracias, Jaume. Gracias a vosotros, muchas gracias por la invitación. Nada, adiós, adiós. Belén, es verdad, decía Jaume, que cada crisis que hay, la crisis del 2008, ahora la crisis sanitaria, parece que si la Unión Europea no funciona es que todas las culpas son de la Unión Europea, ¿no? ¿No tienes esa sensación? Sin duda, ¿no? El ejercicio de atribuir las responsabilidades a Bruselas, ¿no?, y ponerse las medallas en las capitales, pues es, ¿no?, una constante en la historia de la integración europea, ¿no? Yo creo que muchas veces hay una cierta ingenuidad, ¿no? Esperamos que Europa sea la respuesta a todos nuestros problemas y, bueno, eso no va a ser así, ¿no? No podemos esperar una Unión Europea que sea solo aciertos, que no haya momentos de crisis, que no haya tropiezos, igual que ningún gobierno tiene esa varita mágica, ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma, ningún ayuntamiento, ¿no? Eso es una ilusión que no tiene sentido. Menos aún, Bruselas nos va a resolver problemas cuando carece de las capacidades necesarias, ¿no? Ya me ha hablado, por ejemplo, de la ausencia de competencias de la Unión Europea en temas sanitarios, la debilísima capacidad que tiene en política exterior o en defensa o en tantas cosas, ¿no? Entonces no podemos esperar que la Unión Europea resuelva si carece de competencias, ¿no?, para ello. Y luego yo creo también que muchas veces nuestros ciudadanos pues valoran la Unión Europea en función de sus propias preferencias políticas, ¿no? Y entonces vemos pues a ciudadanos del mundo liberal o más conservador que apoyan a la Unión Europea en tanto y en cuanto pues hay políticas de promoción del espacio de libertad o de apoyo a políticas económicas de austeridad y de cumplimiento, o a ciudadanos que están más a la izquierda y en la socialdemocracia y que se apoyan a la Unión en tanto y en cuanto financie políticas de solidaridad, de gasto. Bueno, la Unión afortunadamente es un espacio de pluralidad, ¿no? Y en el Parlamento Europeo están todas las fuerzas políticas y, ¿no?, en las instituciones. Yo creo que la Unión Europea, después de tantos años, es un marco en el que podemos afrontar mejor los retos del futuro, ¿no? Pero eso no quiere decir ni que no vaya a haber pues casos de corrupción, campañas de vacunación que no sean óptimas, ¿no? Y la prensa europea es muy dada a todo esto, ¿no? Hablar del punto de inflexión, hablar de, ¿no?, el momento de vida o muerte de la Unión Europea. Yo creo que eso no se tiene, porque difícilmente podemos pensar en una Europa sin Unión Europea, habiendo llegado hasta aquí con este mercado, ¿no? Y Belén, en esa vida o muerte de la Unión Europea, las generaciones futuras, Eugenio, ¿tú crees que son más europeístas? Antes hablabas mucho de los orígenes y hablabais los dos del entusiasmo con el que nace la Unión Europea en esos países fundadores. Yo te contesto muy brevemente, sí, es decir, porque aunque ellos no lo sepan del todo,
no sean conscientes, quiero decir, de ello del todo, están instalados ya vitalmente en la Unión Europea y no se imaginan sus proyectos existenciales, sus proyectos vitales fuera de este marco. Tú le dices a un chico, a un joven, que de repente va a haber de nuevo fronteras entre toda Europa, que va a haber 27 monedas distintas, que no puede ir a una universidad a hacer un Erasmus, que su mercado de trabajo en principio está limitado en tus propios... y no se lo creen. No se lo creen. Y hay un estudio muy interesante del gran sociólogo español, Víctor Pérez Díaz, sobre este tema, y entonces él dice, el cambio fundamental, es decir, es que los proyectos vitales de las nuevas generaciones no pueden prescindir ya de Europa, y eso es un arraigo muy fuerte. Y yo querría decir, si me permites, un par de comentarios a la exposición de Jaume Duch sobre dos temas importantes que ha tratado. Primero, el tema del acuerdo histórico, como él lo ha calificado, del verano del año pasado, la Next Generation, de reacción a la gran crisis económica que produce la pandemia, que es una crisis pavorosa, en el que hay un hundimiento de nuestras economías, etcétera. Entonces, hay que reconocer, porque cuando decimos, no, faltan líderes en Europa, etc. Bueno, yo creo que la que en estos momentos ejerce el liderazgo de hecho en Europa, que es Angela Merkel, se da cuenta de que si Europa no reacciona, el proyecto se hunde, porque era una necesidad excepcional. Entonces, hay que buscar estas cosas que los que estudian los temas europeos, los europeístas, estábamos deseando, decir, bueno, mutualizar la deuda, ser más solidarios, crear un marco de presupuestos y de inversiones que exceda los muy limitados que están establecidos. Y como todos tenemos que saber, porque es la realidad, Europa no puede funcionar sin que el eje franco-alemán, sin que los dos grandes estados, que además en su fundación Schuman tuvo el detalle de, cuando hace la declaración el 9 de mayo, contactar con Adenauer para que el mismo día Adenauer hiciera la misma declaración en Bonn, es decir, para que se vea que el nacimiento no era solo francés, sino franco-alemán. Bueno, ahí surge el eje. Se dan cuenta de que es necesario este proyecto. Y este proyecto está cambiando las reglas de futuro de Europa. Y la segunda cosa, muy brevemente, es cuando ha dicho, bueno, hay reacciones de los países más ricos en relación con los más necesitados que van a recibir más fondos. Yo quiero aquí alegar a una cosa que no podemos olvidar, lo ha apuntado también Belén cuando hablamos del chivo expiatorio de Europa, y es que cada Estado, cada país tiene unas obligaciones muy rigurosas por su propio beneficio de hacer las cosas bien. Es decir, lo que no se puede es despilfarrar, lo que no se puede decir, este dinero me lleva para que yo, haga lo que quiera o por motivos electorales beneficie a unos o a otros. Y eso es en bien de todos. Yo digo, lo decía cuando estaba en el Parlamento, cuando decía, no, los hombres de negro y tal, ojo, nos vienen bien que nos vigilen, que nos controlen, que nos indiquen desviaciones posibles, ¿no? Pero, Eugenio, fíjate, decías antes que las generaciones futuras, cuando te preguntaba sobre las generaciones, que consciente o inconscientemente ya no pueden vivir sin Europa, ¿no? ¿Y cómo explicamos a la gente el tema del Brexit? ¿Cómo explicamos que los ingleses, por ejemplo, conscientemente han querido salir de Europa, Belén? Sí, yo quería también volver con algo que habéis mencionado, ¿no? Porque hemos hablado de momentos de crisis y es verdad, ¿no? Yo creo que hemos visto momentos difíciles, hemos visto tropiezos y además creo que los vamos a ver siempre y siempre vamos a ver tensiones entre los Estados miembros, entre los contribuyentes netos, entre los receptores netos, pero también quisiera decir que en cuanto cobramos un poco de distancia y vemos el camino recorrido, es formidable,
¿no? O sea, desde esos 6 Estados miembros hasta los 27 en la actualidad, ¿no? La expansión, ¿no? Territorial del proyecto europeo y después competencial, esa primera comunidad, ¿no? Dedicada al carbón y al acero, a la Unión Europea de la actualidad, con el mercado interior, la moneda única, el espacio Schengen, el fondo de recuperación, en fin. Por supuesto, con muchas crisis y con muchos tropiezos, pero ¿no? si se cobra un poco de perspectiva, el camino es indudablemente un camino de éxito, ¿no? Y en cuanto a Brexit, ¿no? Yo creo que el Reino Unido siempre ha tenido una posición muy distinta, ¿no? El Reino Unido no participa en los primeros momentos y el Reino Unido rechaza estar. Efectivamente, porque Monnet hubiera estado encantado, tenía una relación muy cercana con el Reino Unido, también Schuman, también los norteamericanos querían ver al Reino Unido participando en el proyecto de integración, pero ellos no entran. También pues, hay un momento difícil cuando no se sienten informados de la declaración Schuman y quieren quedarse, ¿no? El imperio, la Commonwealth, hay muchas razones, ¿no? Su papel en la Segunda Guerra Mundial. Cuando ellos quieren entrar esperan muchos años, ¿no? Desde su primera solicitud de inicios de los 60 hasta los años 70 ya, luego entran en un mal momento económico, el papel de la prensa, en fin, muchas causas, podríamos hablar mucho tiempo. Ahora bien, yo creo que, visto lo visto, también podemos decir que a pesar de la enorme pérdida que es Brexit para la Unión, ya hemos vivido un dividendo Brexit. Yo creo que difícilmente podríamos haber avanzado así, como lo hemos hecho en este último año con el Fondo de Recuperación, con tantas iniciativas europeas con el Reino Unido dentro, y también creo que no es un modelo para nadie, ¿no? Recuerdo al presidente Trump diciendo muchas veces que Brexit era una gran idea y que muchos otros seguirían el ejemplo británico. Pues no ha sido así, no ha sido así en absoluto. Pero además, los jóvenes británicos votaron en contra del Brexit, ya se sabe, y muy masivamente. Es decir, el triunfo, ese referéndum, votaron el sí a irse de Europa, el sí al Brexit, el 37,5% de los británicos. Es un resultado, era el 51% de los que votaron, pero esa minoría del 37,5% ha supuesto esta tremenda decisión histórica de apartarse de Europa. Bueno, pues de esos, los que mayoritariamente votaron el Brexit fueron los viejos. Es decir, es un proyecto de viejos el que ha representado el señor Boris Johnson, basado además en un elemento de ese referéndum que todos los europeos yo creo que tenemos que estudiar, aprender, dar en las escuelas, que es un referéndum basado en mentiras. Es decir, es el triunfo en un referéndum. Es una cosa curiosísima y a mí me avergüenza. Es decir, en fin, yo tengo admiración por las instituciones británicas y la democracia británica y tal, pero se monta un referéndum con unas mentiras que eran tan burdas que casi ni se podían rebatir, ¿no? Bueno, en los autobuses diciendo vamos a recuperar 10.000 millones de euros para darlo a los hospitales británicos. Bueno, eso no ha sucedido. ¿Cómo va a suceder? Y por lo tanto es una lección amarga, pero que tenemos que tener en cuenta cara al futuro. Y lo que yo digo de que, en fin, los jóvenes están instalados vitalmente en esto, creo que hay suficientes datos, no implica que los enemigos de Europa que se han sucedido y que tienen diversas causas, en estos momentos también estén presentes en los nuevos populismos y que haya también, en fin, jóvenes que se adhieran, por descontento o lo que sea, a estos cantos de sirenas de decir esto fuera de Europa resolveríamos mejor los problemas. Y el tema del Brexit, sin duda, lo tenemos que relacionar con los nacionalismos. ¿Son los nacionalismos una amenaza, podríamos decir, para la Unión Europea? Son la amenaza. Es decir, Europa ha sido un proyecto de paz, de unidad, de valores en fin, basados en la libertad, y ha tenido dos enemigos permanentes. Uno, los nacionalismos, y otro, los totalitarismos.
fueron derrotados los totalitarismos nazifascistas y quedó el totalitarismo soviético, el comunismo, y Stalin fue el gran enemigo de la Unión Europea. Quiso cargársela y utilizó a los partidos comunistas dentro de los países europeos como elemento para dinamitar el proyecto. Votaron en contra de todos los avances, de todos los tratados de la Unión Europea. Y los nacionalismos, ya lo dijo Mitterrand, dijo, el nacionalismo es la guerra. Es decir, como triunfe el nacionalismo de nuevo en Europa, estamos a las puertas de una guerra. Es decir, eso lo tiene que saber la gente. Y los nacionalismos son nacionalismos segregadores dentro de una parte del territorio nacional, el secesionismo que estamos padeciendo en España por parte del independentismo catalán, por una parte, y los nacionalismos, digamos, de una nación-estado que son igualmente peligrosos. Sí, yo quisiera recordar que los padres fundadores, los tres, hablan mucho sobre los excesos del nacionalismo, ¿no? Y en particular Konrad Adenauer publica en los años 50 un ensayo que se llama El fin del nacionalismo, ¿no? Me temo que ahí no tuvo razón, ¿no? Pero él hablaba pues de la terrible historia europea, de los excesos del nacionalismo, y dice algo increíble, porque eran los años 50, él decía, no, los problemas del futuro no los pueden resolver los estados europeos por sí solos, ¿no? No pueden pensar solo en su futuro, los retos son transnacionales, y decía, quien no comprenda esto no tiene remedio, ¿no? En los años 50 nada menos. Perdona, Belén, vamos a conectar con Domènec Ruiz, eurodiputado en el Parlamento Europeo. Domènec. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de tenerte. Muy bien. Domènec, estamos hablando aquí precisamente, estamos con dos buenos amigos, con Eugenio, con Belén. Estamos hablando sobre el tema de los nacionalismos, sobre la respuesta de esos nacionalismos por la Unión Europea. Desde Bruselas, ¿cómo se ve todo esto? Yo creo que tanto sus buenos amigos Eugenio y Belén lo han explicado muy bien. No hay una gran diferencia respecto de la concepción de la idea europea, de un nacionalismo secesionista tipo el del independentismo catalán, o un nacionalismo como el de Vox, que también habla en su retórica de mal llamado robo de la soberanía y conceptos de esa naturaleza. Europa precisamente es la superación de todo tipo de nacionalismos, también porque Europa supone la salvación de los estados, es decir, los estados solo pueden prosperar en la globalización perteneciendo a un ente de naturaleza supranacional como es la Unión Europea. Hablando de los dos nacionalismos que has mencionado, del catalán, del de Vox, el nacionalismo catalán, el tema Puigdemont, que hay mucha gente que no entiende la respuesta, ¿no? que se le da desde la Unión Europea, o qué es lo que está pasando con esta cuestión. ¿Qué respuesta le puedes dar tú a la gente, que podamos entender o que puedan entender bien todo esto? Bueno, respecto del caso de Puigdemont, el Parlamento Europeo hace poco, por una mayoría amplia, votó a favor de retirarle a él y a los otros en su misma situación, de retirarle la inmunidad parlamentaria, precisamente para que se pudiera solicitar la aplicación de la euroorden sin cortapisas, ¿no? Domènec, estábamos comentando antes, hemos conectado con Jaume Aduc sobre el tema económico, sobre los fondos europeos. ¿Vamos a tener capacidad desde España para devolver todos esos fondos europeos, que ojalá lleguen por otro lado, ¿no? Que son muy necesarios? Primero, si van a llegar, y segundo, si vamos a tener capacidad de gestionarlos y devolverlos. Sí, hay que entender que esa deuda se hubiera generado en cualquier caso, porque hay que atender unas necesidades en la lucha contra la pandemia. No podemos realmente operar con límites presupuestarios a la antigua usanza. Si tenemos que comprar un cierto número de vacunas para inmunizar al conjunto de la sociedad española, eso no va a hacerse en función de un límite presupuestario. O si hay que comprar equipo médico, mascarillas, respiradores. Ahora bien, esa deuda podría haber sido exclusivamente nacional, y entonces tendríamos que, con nuestra credibilidad, que es la que es, no es necesariamente la de la deuda alemana,
ir al mercado a conseguir esa financiación. Es verdad, hemos tenido suerte de contar con el apoyo del Banco Central Europeo, como otros estados, y de esta manera la deuda va a ser europea. Por tanto, nosotros sí responderemos también de una parte de esa deuda, como no puede ser de otra manera, pero yo creo que es una solución mucho mejor. Primero, porque expresa la solidaridad europea, y también porque vamos a tener que ajustarnos a unos criterios para la utilización de esa financiación. Si vamos a los mercados y la obtenemos quizás a tipos de interés más elevados, si no hubiéramos contado o si no contáramos con el apoyo del Banco Central Europeo, el Estado tiene, digamos, entre comillas, manga ancha para gastárselo como quiera y en lo que quiera. Es bueno que Europa nos diga que tenemos que dedicar ese dinero a priorizar la transición ecológica, la transición digital y dedicarlo a proyectos solventes. Uh-huh. Entrando en un tema en el que tú trabajas mucho allí en Europa, todo el tema de cultura, educación. Culturalmente hablando, recuerdo el libro de Díez del Corral, El rapto de Europa, ¿no? Cuando hablaba de aquella doncella europea raptada por el dios Zeus. Y él hablaba de dos tipos de cuestiones desde un punto de vista cultural. Por un lado, esa europeización hacia el mundo que habíamos hecho, ¿no? El rapto del mundo hacia Europa, pero al mismo tiempo un proceso de integración cultural de otras muchas culturas dentro de Europa, ¿no? ¿Dónde te sitúas tú más? ¿Hemos europeizado al mundo o por el contrario Europa se ha generado a través de una amalgama de culturas y eso nos está generando también problemas ahora? ¿Dónde estamos? Los dos procesos van en paralelo. Yo no lo vería como algo problemático para Europa. La idea europea se caracteriza precisamente por la apertura. La oposición mítica, de alguna manera, frente a Asia, porque tenía también, como en todo relato, un cierto grado de simplificación, se encuentra en el rapto de Europa, se encuentra también en la obra de Denis de Rougemont, era la libertad del individuo, en el caso de Grecia, frente al despotismo en el caso de Asia. Y por tanto, la idea de Europa siempre ha sido idea de apertura, se ha proyectado en el resto del mundo y recibe las influencias del resto del mundo. Uh-huh. ¿Y Erasmus? ¿Qué ha significado Erasmus para Europa? Sobre todo el proyecto para los estudiantes, ¿no? El programa Erasmus seguramente es, no sé si decir el programa más efectivo, porque sería seguramente injusto si hablamos también de otros muy importantes como la política agrícola común o como el programa de investigación Horizonte Europa, pero sin duda es el programa más conocido, diría yo, y más popular, que ha permitido a millones de europeos estudiar en otro Estado miembro. Y eso ha generado una conciencia común europea en muchos jóvenes y es, por tanto, un elemento muy positivo que seguimos impulsando. De hecho, va a recibir mucha más financiación el programa de becas Erasmus, me refiero, en el actual ciclo presupuestario de 7 años. Uh-huh. Y desde el punto de vista, porque yo creo que Erasmus, entre otras cosas, también ha significado romper muchos complejos, ¿no? España ha vivido durante muchos años con un complejo de inferioridad dentro de la Unión Europea, por lo menos desde aquí lo veíamos, cuando ibas a Bruselas es verdad que se veía de otra manera, pero se ha roto muchas barreras en ese sentido. ¿Seguimos teniendo ese complejo de inferioridad en el ámbito también de las instituciones europeas? ¿Hay más funcionarios, menos funcionarios en los últimos tiempos? ¿Cómo nos ves desde allí? Yo creo que la influencia española se nota. Voy a dar algunos ejemplos. Si vemos la actual composición del personal en las instituciones europeas, el hecho de que el alto representante para la política exterior y de seguridad sea español, Josep Borrell, es uno de los principales puestos, junto al de presidente de comisión, presidente del Consejo Europeo, presidente del Parlamento Europeo, por supuesto, pero también si vemos al propio Parlamento Europeo, los españoles ocupan muchas portavocías, que son los puestos clave en esta casa. Yo mismo soy portavoz en la Comisión de Asuntos Constitucionales por mi grupo, el Grupo Socialista, pero también una compañera mía es portavoz en la Comisión de Presupuestos, Eider Gardiazabal, otro, Jonás Fernández, portavoz en la Comisión de Economía. Hablo de comisiones muy importantes. Luis Garicano,
por su grupo, portavoz en la Comisión de Economía también. Si se mira con detalle, la influencia española, yo diría que en el actual Parlamento Europeo es muy significativa. Esteban González Pons, otro ejemplo, vicepresidente del Grupo Popular Europeo. Muy bien. Domènec, muchísimas gracias y hasta la próxima. A vosotros. Adiós. Con esto que nos estaba contando Domènec sobre el tema del complejo y tal, he pensado también un poquito en todo el tema de los partidos políticos, estos que llaman ahora eurófobos, ¿no? que han irrumpido en las propias instituciones europeas, es decir, son contrarios a Europa, pero sin embargo se han colado en las instituciones europeas. ¿Es también esto, hablando de amenazas antes de los nacionalismos, es también esto una importante amenaza para la Unión Europea, Belén? Sí, yo creo que sin duda, claro. Es verdad que esos partidos han crecido en los últimos años y ahora son fuertes en el Parlamento Europeo, ¿no? Tenemos partidos con una mirada pues euroescéptica en ambos extremos, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda. Y eso pues dificulta la vida de las instituciones y del Parlamento en particular. Dicho esto, también creo que el discurso en estos partidos está cambiando, ¿no? Y yo creo que el Brexit tiene mucho que ver en ello, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, recientemente a Marine Le Pen en Francia hablar de las prioridades francesas y de la integración europea, y ya no utiliza el término retirada, ¿no? Yo creo que los ciudadanos europeos apoyan muy mayoritariamente el proceso de integración y que, por lo tanto, ese mensaje de retirada pues vende mal, y para los partidos políticos eso es totalmente crucial, ¿no? Entonces, muchos de ellos hablan de rediseñar la Unión, de otra Unión Europea, pero no de la retirada, ¿no? Como antes. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es un elemento importante, ¿no? Pero bueno, en España también los tenemos, ¿no? España, que tenía, y eso era un gran valor, ¿no? Esa cohesión, ¿no? Nuestra entrada, ¿no? En los años de la transición política, era algo que no se produjo en otros partidos, ese consenso de todas nuestras fuerzas políticas, ¿no? Europa era para nosotros pues la estabilidad democrática, el desarrollo económico, y todas las fuerzas políticas lo querían. Eso nos fortalecía y tuvimos pues un proceso de ingreso largo, pero después enseguida un buen desempeño de las instituciones, grandes diplomáticos españoles, un mensaje muy europeísta. Hemos sido fuertes, hemos sido activos, hemos propuesto. Eso nos ha dado una fortaleza, ¿no? Y eso se ha quebrado, porque yo veo los partidos políticos españoles tanto en ambos extremos un discurso pues mucho más crítico. Eso nos debilita y es una pena, pero es lo que país tenemos. libre, afortunadamente. Fíjate, escuchándote me estaba recordando que, en cierto modo, estos partidos, y otra mucha más gente que no se ve reflejada en estos partidos, en este momento de pandemia, durante este año de pandemia, ha criticado mucho el modelo europeo versus el modelo chino, ¿no? Diciendo que, bueno, que al final China habrá exportado el virus o no, pero lo ha resuelto de una manera, lo ha resuelto y criticaba un poco nuestro modelo europeo, lo cual ponía en solfa a su vez los valores de Europa. ¿No te parece, Eugenio? Sí, pero eso es un gravísimo error de perspectiva. Es decir, yo al que dice eso, dice, vete a vivir a China. Vete a vivir a China, estate, como decían los comunistas italianos con mucha gracia, ese chiste que era decir el premio Togliatti, que era el premio y tal, al mejor comunista y tal, el tercer premio era estar el tercer premio una semana en la Unión Soviética, el segundo 2 semanas y el tercero 3 semanas, ¿no? Para que vean cómo era. Bueno, y yo sobre esto de los partidos políticos, porque realmente esto de la pandemia a mí, no me ha resultado edificante la situación que se ha vivido en la política española, pero ese es otro tema. Sí veo con preocupación una cierta crisis de las fuerzas políticas que a lo largo de todos estos años
han construido Europa y han sido los pilares, que son lo que hemos llamado las familias políticas, que han tenido además la virtud de, a medida de que los estados se iban integrando, te alineabas en una de esas familias políticas, que era el Partido Popular Europeo, que, en fin, diríamos, cuyo origen son los democristianos europeos, los padres fundadores de los que hemos hablado, los socialistas o socialdemócratas europeos, los liberales, que han tenido también una gran influencia, y a lo largo de estas tres familias políticas se ha construido el pluralismo en que se basa la Unión. Y entonces ahora están apareciendo unas nuevas fuerzas cuya identidad es, diríamos, más confusa. Hay unos con más ingredientes de nacionalismo, otros, en fin, han aparecido allí los populismos, etcétera, y yo creo que ahí tenemos un problema y que tenemos que reflexionar las fuerzas políticas, porque yo creo que un partido político, si no representa una especie de corriente de opinión que tiene un proyecto de visión del mundo, del futuro, se convierte en algo coyuntural, ¿no? Y quería decir, a propósito de lo que el amigo Domènech, nuestro eurodiputado, ha dicho sobre el tema cultural, la importancia que en estos momentos yo la he vivido a medida que, en fin, que me iba involucrando en los temas europeos, de los temas culturales. Es decir, si los jóvenes europeos vitalmente están en Europa, tienen también la obligación de saber qué es la Europa. Y la Europa es cultura, y la Europa es un patrimonio inmenso, un pasado que se ha ido creciendo. Bueno, y yo estoy metido en una experiencia enormemente interesante, que es aprovechar las rutas culturales de Europa. Bueno, el modelo es el Camino de Santiago, estamos en un año jacobeo, gracias a Dios, vamos a ver si a partir del verano ya se puede poner en marcha. Es el gran éxito también de una ruta europea. Más de la mitad de los peregrinos que van a Santiago son ya europeos no españoles, es decir, ya somos minoría los españoles, y una nueva ruta que es la ruta Carlomagno, en torno a la figura de Carlomagno, que es el primer constructor de la primera idea de Europa, cuya base es aquí Grant, pero que España también tiene, en fin, elementos del mundo carolingio fantásticos, y bueno, y va a ser también una ruta para que los jóvenes, sobre todo eso, vayan teniendo experiencias, se conozcan mutuamente, etcétera, y vean bueno, que no venimos de la nada. ¿Y podemos seguir aspirando, Eugenio, y vuelvo otra vez a aquello de los orígenes que decís, podemos seguir aspirando a que esos valores culturales, a ese patrimonio de Europa, sean valores universales? Porque, bueno, sí, tú decías antes con ironía, y tienes razón, bueno, pues que se vayan a vivir a China. Lo bien cierto es que cada vez hay más jóvenes que se van a estudiar a China. Eso es un hecho, ¿no? Antes había cierta idolatrización por las universidades europeas o las universidades americanas, y ahora cada vez hay una más número de estudiantes que se van a China. ¿Podemos seguir aspirando a esos valores culturales o incluso también de democracia y de libertad que tenemos en Europa a ser valores universales, Belén? Sí, bueno, yo creo que esos valores son nuestra identidad, ¿no? O sea, Europa pues es una región diversa culturalmente, pero también existe una identidad cultural europea, y también existen unos valores compartidos, que son los derechos humanos y la democracia y el Estado de Derecho. Eso es lo que somos, ¿no? Y bueno, pues además esas son nuestras prioridades, esos son nuestros valores que queremos exportar en nuestra política exterior, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que muchos otros estados no comparten, ¿no?, en la actualidad esos valores, ¿no? Rusia, Turquía, China, bueno, pues vemos caminos muy diferentes y regímenes autocráticos pues que no comparten con nosotros esos valores, pero lo fundamental que la Unión, yo creo que comprende y defiende, es que su identidad está ahí, ¿no? Y no es evidente, ¿no? En el caso de España, como nosotros pues tardamos tantos años en entrar y hubo que hacer, ¿no?, ese camino de transformar,
¿no? La transición política y yo creo que ese recuerdo pervive y sabemos que este proyecto siempre está vinculado a esos valores y a esos principios, ¿no? Yo creo que eso ha quedado aquí, lo tenemos muy presente, pero nada está garantizado y ahora mismo hay muchas tensiones, ¿no? Lo que estamos viendo en los últimos años en Polonia y en Hungría, pues yo creo que es una amenaza al Estado de Derecho, ¿no? A la primacía de la ley y sobre todo, como decías Eugenio, a la independencia del Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues esto es una labor, una tarea que no acaba nunca, ¿no? Vamos a conectar para hablar de esto precisamente, nada mejor que conectar con Wilhelm Hofmeister, que es el director general de la Oficina Española de la Fundación Konrad Adenauer. Wilhelm, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Nada, muy bien. Estábamos hablando, Wilhelm, aquí con Belén y con Eugenio sobre el tema precisamente de los valores culturales, ¿no? El exportar o no esos valores culturales. ¿Tú crees que las tradiciones de nuestros orígenes, esas raíces cristianas, esos valores sobre los que se fundó Europa, siguen siendo válidos hoy en la Europa del siglo XXI? ¿Siguen siendo válidos para el resto del mundo? Bueno, yo creo que los valores principales sobre los cuales se ha construido la Unión Europea siguen válidos y siguen siendo reconocidos por todo el mundo más que antes, porque Europa, como Belén acabó de decir, está construida en los bases, en los valores y principios de los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la democracia, y esos son valores que hoy en día muchos países, mucha gente más comparte en todo el mundo, y Europa es un role model, es un modelo de realizar, de implementar, digamos, ese tipo de valores, es una referencia. Y eso continúa siendo. Sin embargo, tanto dentro de Europa ya se ha hablado mucho sobre el nacionalismo y sobre todo también desde fuera. Nosotros estamos desafiados hoy en día más que antes. Yo diría que los desafíos nos llegan más rápidamente que pensábamos. Los desafíos de unos sistemas adversos a lo nuestro, China y Rusia particularmente, pero también otros dentro de la Unión Europea, Polonia y Hungría fueron mencionados, pero también Turquía y otros, desafían claramente nuestros valores y no solamente eso, sino nos atacan. Cuando nosotros vivimos nuestros valores en elecciones libres, por ejemplo, tratan de influir en nuestras elecciones, tratan de influir en los medios de comunicación, en el pensamiento europeo. Tenemos sistemas autoritarios, tenemos desafíos en cuanto al mundo global, a la construcción, a la convivencia, digamos, a las reglas internacionales. Nosotros, los europeos, somos decisivos hasta ahora para establecer las reglas del juego internacional. Pero en China sabemos y algunos otros no respetan. Y justamente en esos días, en esas semanas, podemos observar claramente esa nueva concurrencia, el conflicto entre Estados Unidos y China sobre diferentes aspectos, sobre aspectos políticos, sobre aspectos económicos, sobre aspectos jurídicos del derecho internacional. Y nosotros, los europeos, quedamos un poquito al margen. Y eso es muy peligroso, es un problema para nosotros los europeos. Y por eso yo creo que es muy importante seguir defendiendo nuestros valores principales, porque eso es lo que nos hace fuerte del mundo. Wilhelm, la Fundación Konrad Adenauer es piedra angular de la democracia cristiana en Europa, ¿no? O una de las piedras angulares. ¿Dónde está ahora la democracia cristiana en Europa? Sí, bueno, la democracia cristiana está viva, pero ya le fue mejor, digamos, como concepto político, como familia de partidos políticos. Tenemos el Partido Popular Europeo y sabemos que no todos los partidos miembros del Partido Popular Europeo se entienden como partidos demócratas cristianos, solamente algunos de ellos. La gran democracia cristiana italiana ya desapareció hace más que 20 años y en algunos otros países también la democracia cristiana está en declive. En Alemania estamos tratando de defendernos, pero las ideas básicas, digamos, la persona humana como medio, como centro de la política, el respeto del individuo y otros valores principales de la democracia
cristiana siguen vivos, y el concepto también detrás de eso, una percepción, digamos, de la persona humana, de la sociedad influida por los conceptos cristianos, por las tradiciones cristianas del continente europeo, siguen vivos. En el contexto europeo, yo creo que también otras agrupaciones, no todas, pero algunas otras agrupaciones políticas lo defienden así. Pero creo como grupo de partidos políticos somos hoy en día un poco más débiles que antes. Continuamos como el mayor grupo en el Parlamento Europeo, continuamos como con el grupo que más gobiernos en este momento está liderando, normalmente gobiernos de coalición, pero es un desafío muy, muy serio que tiene diferentes causas. Una de las causas que yo veo es, digamos, el proceso de secularización que nos afecta a todos los países y todas las sociedades europeas. Sabemos que, por ejemplo, la Iglesia Católica está frente a desafíos varios en estos momentos. También vemos una fragmentación de los sistemas de partidos políticos que tiene que ver con la fragmentación de las sociedades, con el individualismo, con muchos aspectos. Y eso también se refleja en los sistemas de partidos políticos, y por eso también la familia de la democracia cristiana no continúa tan fuerte y tan unida como en el pasado. Sin embargo, yo tengo mucha confianza que nosotros, digamos, como familia política, vamos no solamente sobrevivir, sino vamos a jugar un papel relevante e importante también en el futuro de Europa. Y Wilhelm, perdona, en 30 segundos, después de Merkel, ¿qué pasa? ¿Habrá otro canciller en Alemania? ¿Canciller comprometido o una cancillera? No sabemos si los verdes van a optar por una mujer y si los verdes van a ganar las elecciones. Pero vamos a tener un líder alemán muy comprometido con Europa, eso es seguro. Pues eso es una gran alegría para Europa. Muchas gracias, Wilhelm. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos quedan poquísimos minutos, pero sí que me gustaría haceros una pregunta. El tema de inmigración en Europa. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo podemos solucionar esto? Unos hablan del tema de la inmigración, decía Eugenio. Unos hablan de un plan Marshall, fronteras, seguridad. ¿Cómo solucionamos esto? Belén. Bueno, yo creo que es un tema importantísimo, es uno de los grandes retos, ¿no? Aquel momento de crisis del 2015 pues pasó, pero esto puede volver en cualquier momento y ¿no? La realidad demográfica pues hace que Europa tenga que afrontar esta cuestión, ¿no? Y bueno, pues la Unión Europea es también, ¿no?, un espacio sin fronteras, tenemos un espacio Schengen, ¿no?, en el que hay libre circulación, ¿no?, y yo creo que es fundamental que tengamos también un mecanismo fuerte para apoyar el control de las fronteras exteriores, ¿no? Y para España esta política pues es importantísima y tenemos que ser capaces de transmitir a nuestros socios en Europa que el control de nuestras fronteras exteriores es un asunto de todos, no solo un asunto español, ¿no? Y bueno, hasta ahora ha sido difícil avanzar, ¿no?, en materia migratoria. Tenemos una política migratoria y algunas decisiones que podemos hacer juntos, pero hay muchas cosas que siguen haciendo los Estados miembros, ¿no? Las cuotas, las políticas de integración, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir avanzando en responsabilizarnos conjuntamente de esta cuestión y ser capaces pues de construir una política migratoria europea pues pragmática y realista, ¿no?, pero al mismo tiempo pues que dé protección en la medida de lo posible, ¿no?, a las personas que quieran entrar aquí, que no sea una Europa cerrada, sino una Europa que también haga un esfuerzo, ¿no?, por acoger. Yo añadiría un par de cosas. Uno, tenemos que ser conscientes, por ejemplo, no el año de la pandemia, sino el año anterior, en el año 2019, nacieron 4.100.000 aproximadamente de europeos y murieron más de 4,5 millones. Eso quiere decir que nuestra demografía, estamos en un invierno demográfico, es uno de los problemas más graves de Europa y
la única manera ahora, mientras no nos decidamos a tener más hijos, es que vengan de fuera. Los necesitamos por lo menos en estos momentos de situación demográfica 1 millón de personas que cubran lo que no damos los europeos con esa crisis de natalidad. Y la segunda cosa es que yo lo que creo, estoy en la misma línea que Belén, es que las fronteras exteriores de la Unión Europea y por tanto donde vienen los inmigrantes esto cada vez tiene que ser más una cuestión europea y no de las naciones. Ahí hay una lucha en estos últimos años. La Unión Europea se ha dado cuenta en la Comisión de que tiene que ser más europea y está dispuesto a tomar más responsabilidades y una cierta resistencia de los Estados. Y en ese sentido, como tenemos, en fin, fuera de nuestras fronteras, una África, sobre todo y tal, que con unas condiciones de vida son infinitamente peores que las nuestras, quieren entrar en nuestro hogar y eso habrá que gestionarlo racionalmente. Yo creo que también con generosidad. No podemos hacer una frontera, una fortaleza europea, y yo creo que es uno de los 2, 3 retos que la pospandemia nos tiene que, tenemos que abordar. ¿Y el tema ambiental? El tema de todo lo que es la transición ecológica, donde Europa además ha hecho una apuesta importante por esa transición. Yo soy muy partidario del Pacto Verde, del Green Deal, porque creo, y además yo creo que ahí los acuerdos europeos son satisfactorios, yo creo que hay que apuntarse a ellos. Yo creo que los que tienen reservas, es decir, nos va a costar mucho, no, los que va a producir es una enorme inversión, como en la época industrial, cuando hubo que hacer ferrocarriles, la gente apostó por los ferrocarriles, ahora tenemos que apostar por las energías renovables. Bueno, en España está muy bien colocada, porque tenemos todo lo de las energías renovables, que es sol, que es espacio, que es mar, y entonces esta transformación económica yo creo que tiene, desde el punto de vista económico, más ventajas que inconvenientes si se lleva bien. Y desde el punto español es una gran oportunidad. Nosotros hemos dependido de las energías fósiles que no teníamos, estábamos a cero. Y ahora, en cambio, esa sustitución, ahora estamos en mejor situación que otros, ¿no? Así es que yo me apunto al Pacto Verde. Muy bien. Pues Belén, sí. Sí, pues yo me apunto también al Pacto Verde, por supuesto. Y bueno, creo que la Unión Europea no tiene que hacerlo todo, ¿no? En absoluto. Los estados, las democracias nacionales, tantas competencias, y tiene que seguir siendo así, ¿no? Tenemos que hacer juntos los europeos lo que los estados no pueden hacer por sí solos, ¿no? Aquellos retos que tienen una dimensión transnacional, como la política migratoria, o como la pandemia, o como el medio ambiente, ¿no? Porque ¿cómo va España a resolver en solitario un reto así, ¿no? Por lo tanto, creo que la Unión Europea pues, es un marco ideal para tratar de afrontar esto juntos y bueno, pues tenemos mucho que hacer, ¿no? Por el medio ambiente. Bueno, comparto plenamente. Muy bien. Pues la verdad que el tema de Europa es oceánico. Podríamos estar aquí hablando de miles de cosas, de miles de asuntos, pero ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias, Eugenio. Muchísimas gracias, Belén. Gracias a todos los que nos han seguido por nuestro canal de la Fundación Pablo VI y a todos los telespectadores de 13TV. El próximo día hablaremos sobre la sociedad del bienestar, todos los retos que tiene este tipo de sociedad en el futuro y en este siglo XXI. Y ahora les dejo con la película Juego de Espías, protagonizada por Robert Redford, por Brad Pitt, y que trata pues, de una trama entre bloques orientales y occidentales. Muchísimas gracias, hasta el próximo día. Gracias.